¿Lastimaste a mi familia? Entonces esto es lo que mereces. Perdona si hay errores en cómo escribo esto, el español es mi idioma, pero estoy contando algo que me narraron originalmente en inglés y lo escribo desde el celular. Esta historia ocurrió en Perú, en algún momento de la década de 1940, en un pequeño pueblo rural donde creció mi abuelo. Tan aislado estaba el lugar que prácticamente solo vivía su familia ahí, alejados media hora a pie del pueblo más cercano. Todos eran muy unidos. De hecho, esta historia gira en torno a una de las tantas primas de mi abuelo, a quien llamaremos María, que tenía unos 20 años, y su esposo Pedro, de unos 25. María se fue un tiempo a Lima con su papá, que había conseguido trabajo en la capital. Allí conoció a Pedro, se enamoraron y se casaron. Regresaron al pueblo unos meses después de la boda, alquilando un cuarto en la taberna local, mientras Pedro trabajaba con el padre de María vendiendo productos en pueblos vecinos para ahorrar algo de dinero. Pero resultó que Pedro era una persona terrible. No solo le fue infiel a María en más de una ocasión mientras viajaba, sino que también la maltrataba gravemente cuando estaba en casa. Y no estamos hablando de una conducta normalizada para la época, no. Era mucho más cruel de lo que incluso se toleraba entonces. Un día, el dueño de la taberna, un primo lejano de María a quien llamaremos Don Luis, notó señales claras de que algo andaba mal. Tras insistirle mucho, María finalmente confesó todo: los golpes, las humillaciones, la culpa que cargaba por no querer admitir que su familia tenía razón cuando se oponía a la relación. Le daba vergüenza reconocer que Pedro era un abusador. Pero no iba a sufrir mucho más. Don Luis decidió que él se encargaría personalmente de poner fin a todo eso. Resulta que Don Luis tenía una broma clásica para los forasteros. Les hablaba de una ave rarísima y deliciosa que solo vivía en los campos cercanos. La llamaba pajarillo, no recuerdo el nombre exacto, y convencía a los nuevos de ir con una red para atraparlo. Una vez allá, los dejaba esperando mientras él iba a espantar a los pajarillos hacia la trampa. Obviamente, el ave no existía. Don Luis se iba de regreso al pueblo mientras el forastero pasaba horas esperándolo. Luego regresaban enfadados, y el pueblo entero se reía con la broma. A Pedro no le había tocado todavía, pues rara vez estaba en el pueblo. Pero llegó el momento ideal. Don Luis lo convenció de ir a buscar al famoso pajarillo, pero esta vez en lugar de llevarlo al campo cercano, lo llevó a un lugar mucho más alejado, a casi 2 horas de camino. En el trayecto lo fue emborrachando, y cuando llegaron a una laguna, lo empujó. Pedro cayó al agua y no salió más. Don Luis regresó al pueblo tranquilamente diciendo que Pedro había insistido en ir a buscar al ave, que no pudo hacerlo cambiar de opinión, y que finalmente se habían separado en el camino de vuelta. Era una buena excusa para justificar que tardara tanto. Al día siguiente, el padre de María notó que Pedro no había aparecido ni en su casa ni en el cuarto que alquilaban. Don Luis dio su versión, y los otros inquilinos de la taberna y la propia María la confirmaron. Días después, el cuerpo de Pedro fue hallado en la laguna. Las autoridades concluyeron que se había perdido al regresar borracho del campo y cayó accidentalmente al agua. Nadie sospechó nada. María, por su parte, pudo rehacer su vida. Se casó con un hombre bueno, tuvo 8 hijos, y más adelante compró una casa en Lima donde vivió hasta fallecer de cáncer alrededor de 2003. Don Luis también vivió una buena vida, murió a fines de los años 70 y hasta el final fue muy querido por todos. ¿Y cómo se supo esta historia? Mi abuelo, siendo joven en esa época, escuchó sin querer cuando Don Luis le confesó todo al padre de María. Solo ellos 3 sabían la verdad. Décadas después, yo le pregunté a mi abuelo si tenía algún secreto interesante sobre su pueblo, y entonces me lo contó. Lo dijo sin culpa. No con orgullo, pero tampoco con remordimiento. Solo como quien relata una historia que simplemente pasó. Y que, tal vez, fue lo justo.